2003, cuando Canadá trató de erradicar a sus indígenas. Bienvenidos a Ya Pone Play, el canal con datos relevantes, importantes o inútiles, pero interesantes. Iniciamos. A finales del mes de junio del 2021, fueron hallados los restos de 182 menores en el lugar que ocupaba la antigua escuela de la misión de San Eugenio, situada en Cambrook, que fue operada por la Iglesia Católica entre 1912 y la década de 1970, en la Providencia canadiense de Columbia Británica. No es el primer hallazgo de este tipo. Ya han sido descubiertos más de 1000 tumbas de niños en diferentes partes del país norteamericano. El número total de niños indígenas que fallecieron mientras asistían a las llamadas escuelas residenciales indígenas, según diferentes estimaciones, oscila entre los 3000 y 30000, es decir, solo una pequeña cantidad de tumbas ha sido hallada, quedan por descubrir aún muchas más. La existencia de dichos establecimientos es, sin duda, una página negra en la historia de Canadá. Esta página duró más de un siglo. La práctica del enviar niños indígenas a escuelas residenciales se remonta a finales del siglo XIX. El último establecimiento de este tipo se cerró en 1996. Para la década de 1930, alrededor del 30% de los niños indígenas vivían en dichos establecimientos, pero en numerosos casos los menores indígenas eran víctimas de maltrato y experimentos alimenticios. Como consecuencia, 1 de cada 20 menores que vivía en las escuelas residenciales falleció. Muchos de los enterramientos tenían muchas décadas de antigüedad. Algunas de las fosas han sido descubiertas gracias al uso de imágenes satelitales y mapas digitales. El trabajo para descubrir todas las tumbas continúa y tiene una gran importancia para la sociedad canadiense. Cada tumba descubierta cambia la percepción de los habitantes del país sobre su propia historia. El objetivo principal de las escuelas residenciales era asimilar a los niños indígenas a la cultura predominante canadiense de origen europeo. Los métodos fueron brutales. Los niños apartados de sus padres sufrieron malos tratos por parte del personal de las escuelas. Las autoridades creían que al emplazar a los niños indígenas en un nuevo entorno lograrían fortalecer la identidad canadiense, pero en la práctica estaban cometiendo un delito muy grave, el cultiricidio. Los padres no eran capaces de enfrentarse a la máquina burocrática de Canadá. Así miles de personas fueron privadas de su identidad. Las autoridades pensaban que así lograrían evitar problemas en el futuro, pero sus sucesores terminaron heredando un verdadero dolor de cabeza. El gobierno de Justin Trudeau ahora tiene que lidiar con las tristes secuelas de las decisiones miopes adoptadas por sus predecesores. Curiosamente, las autoridades canadienses de aquellas épocas solo trataron de asimilar a los miembros de primeras naciones. Los inmigrantes europeos preservaron en gran medida sus identidades. Los franceses, que fueron los primeros en colonizar el este de Canadá, se hicieron incluso con más autoridad y más derechos de autodeterminación, como la protección de su cultura e idioma. El caso de niños indígenas sometidos a malos tratos mostró el carácter profundamente racista e intolerante de los anteriores gobiernos de Canadá. El gobierno actual solo puede pedir disculpas y admitir los errores de sus predecesores. Los responsables de estas políticas, entre tanto, quedaron impunes. Los menores de edad fueron víctimas de las políticas criminales de los gobiernos canadienses anteriores. Alrededor de 150,000 niños indígenas han pasado por estos internados, a menudo en contra de la voluntad de sus familias. Muchos de ellos fueron sometidos a experimentos alimenticios sin su consentimiento o el de sus padres. Se trata de experimentos inmorales que realizaron entre 1942 y 1952 los nutricionistas más prominentes de Canadá. Más de 1300 aborígenes, entre ellos 1000 menores de edad, fueron sometidos a dichas pruebas alimenticias. Muchas de estas personas ni siquiera sospechaban que eran utilizados como conejillos de indias por las autoridades canadienses. Los experimentos se realizaron en las comunidades del pueblo Cree, asentado en la parte norte de la provincia de Manitoba,
y demás en 6 escuelas residenciales en diferentes partes de Canadá. La mayoría de las personas que fueron sometidas a los experimentos alimenticios ya sufrían de desnutrición a causa de las políticas destructivas del gobierno de aquella época y las terribles condiciones en las escuelas residenciales. En una de las escuelas los niños recibieron una pequeña cantidad de leche durante 2 años, lo que afectó su crecimiento ya que carecía de los nutrientes necesarios. Hubo también unos casos de experimentos en que los menores indígenas eran privados de vitaminas y otros elementos alimenticios esenciales. Las personas detrás de esta política inhumana afirmaban que la desnutrición había sido causada por la dieta tradicional y el modo de vida indígena. Esta fue la justificación que usó el gobierno canadiense para seguir con el cultiricidio y la colonización. Hoy muchos indígenas padecen de enfermedades crónicas causadas por la desnutrición. Otros ni siquiera sobrevivieron hasta la edad adulta. Los descubrimientos de tumbas de niños indígenas provocaron una fuerte reacción dentro de la sociedad canadiense. Incluso hubo quienes llamaron a cancelar la celebración del Día de Canadá. Y es una petición comprensible, porque estas revelaciones son una humillación para el gobierno canadiense. Y como era de esperarse, la sociedad se manifestó. Una estatua de la reina Victoria frente al edificio legislativo provincial de Manitoba fue derribado por manifestantes, en medio de la creciente indignación en el país tras los hallazgos de los últimos 2 meses de cientos de cadáveres, en su mayoría de niños, en varios antiguos internados donde el pasado reeducaba a los indígenas. El incidente se presentó durante el Día de Canadá, este 1 de julio del 2021, que celebra la independencia del país del Reino Unido, después de que un grupo de personas en apoyo a las comunidades indígenas cubrieran la estatua de la monarca británica con pintura y huellas de manos rojas en homenaje a las víctimas de la red de internados de reclusión. En esa misma jornada, los participantes tumbaron una estatua de la reina Isabel II, ubicada cerca de la misma sede legislativa. Ambas figuras son vistas en Canadá como representantes de su pasado colonial, señala el diario The Guardian. En las protestas se escuchaba: no celebraremos las tierras indígenas robadas ni las vidas indígenas robadas. En cambio, nos reuniremos para honrar todas las vidas perdidas por el Estado canadiense, declaró el movimiento social No More, que pidió manifestaciones nacionales para apoyar a las comunidades indígenas. En medio de todos estos hallazgos ya mencionados, una serie de incendios destruyó 4 iglesias católicas en comunidades indígenas en el oeste de Canadá. De momento, la policía no ha establecido vínculos entre los incendios y el descubrimiento de los restos humanos. Es desconcertante esta situación, pero esperemos y pronto se haga justicia para todas estas personas que murieron de una forma tan cruel.